Bendecido día, hermanitas. Vamos a continuar con el tema número 11, como título, El Espíritu Santo conoce a Dios. Vamos a lo que es la cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Y dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotras por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, hermanitas, hermanitas, preguntémonos si hemos realmente alcanzado madurez espiritual, porque de esto depende el cómo hablaremos, porque la verdadera sabiduría viene de Dios, hermanas. Fíjense que Pablo habla a los corintios diciendo que cuando él hablaba, más bien cuando él predicaba, no lo hacía con palabras persuasivas. ¿Qué significa esto? Pablo no tenía palabra de convencimiento para que le creyeran. Pablo no tenía la capacidad de hacerlo. Pablo no estaba dotado de sabiduría humana. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de poder de Dios. Y todo eso transmitía a la iglesia de Corintios. Pablo estaba diciendo de alguna manera aquí que él no tenía palabrería, que él no tenía sabiduría humana. Lo que está diciendo Pablo es que él tenía sabiduría y poder de Dios. Él no andaba en la carne, él siempre andaba en el Espíritu. Y él decía a la iglesia, ustedes no se dejen engañar por los hombres ellos quieren transmitirles sabiduría humana que nada aprovecha. Pablo siempre decía, lo que yo he oído de Cristo, eso mismo hablo a ustedes.
sabiduría de Dios, no humana. Fíjense que dice Primera de Corintios 2, versículo 7, hermanitas. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría de Dios en misterio. Fíjense nada más. Sabiduría de Dios. Efectivamente era lo que hablaba Pablo, hermanas, a la iglesia. Hermanitas, nosotras no nos dejemos engañar. No nos dejemos sorprender con personas que hablan mucha palabrería con miel, muchas promesas, porque lo hablan muchas veces para tratar de convencernos de algo que a nosotros Dios ya nos convenció, hermanas. El hombre no necesita convencernos de nada. Dios ya nos ha convencido. Él nos habla todos los días palabra viva, palabra de sabiduría. Además, hermanitas, nosotras ya hemos recibido al Espíritu Santo de verdad. Entonces nosotras ya no debemos de preocuparnos de cómo predica la otra persona o cómo predicamos nosotros. La otra persona, si realmente la que nos está predicando, si realmente tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu hablará a nuestro espíritu. Y si nosotras vamos a predicar, vamos a llevar el Evangelio, nosotras solamente tenemos que orar y poner todo en manos de Dios. Y tenemos que dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo habla a través de nosotras. Y que todo lo que va a salir de nosotras, hermanitas, saldrá de nuestra boca. ¿Y qué es lo que va a salir de nuestra boca? Poder y sabiduría de Dios, hermanas. Sabiduría oculta que Dios predestinó para nosotras. Fíjense lo que dice el versículo 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotras por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermanitas, el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo conoce a Dios Padre, hermanas. ¿Quién nos conoce? ¿Quién más es el que conoce a nuestro Dios Padre tan detalladamente, sino el Espíritu Santo? Claro, también nuestro Señor Jesús conoce al Padre. Ahora fíjense qué dice Juan, capítulo 12, versículo 49, hermanitas. Juan 12, 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Esto dice nuestro Señor Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjense. Ahora vamos a ver qué dice Juan 17, versículos 6 y 8.
Este versículo que acabo de leer me encanta. Y me regresé, iba a continuar, pero me regresé a leerlo nuevamente. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Es que Dios me regresa a este versículo porque efectivamente lo que no debemos de hacer nosotras, hermanas, no debemos de hablar por nuestra propia cuenta. No debemos de hablar lo que nuestra carne quiere hablar. Fíjense qué dice todo el versículo, porque y nuestro Señor Jesús es el que lo está diciendo, hermanas. Dios Hijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanas, nosotros tenemos que hablar las cosas de Dios, de lo que el Espíritu Santo nos diga, porque el Espíritu Santo conoce a Dios Padre y el Espíritu Santo sabe de lo que hemos de hablar, porque Él sabe lo que le agrada a Dios Padre. Por eso habla el Espíritu Santo a través de nosotros. Ahora vamos, fíjense a Juan capítulo 17, versículos 6 y 8. Al 8, perdón. Juan 17. Del 6 al 8. Y habla aquí también nuestro Señor Jesús. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Es lo que estamos guardando. La palabra de Dios. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Ya ven cómo habla nuestro Señor Jesús? Todo lo que les he hablado, dicen, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es lo que dice Juan 17, del versículo 6 al 8. Aquí está, hermanitas. Aquí está. Realmente todo procede del Padre. Jesús habla las palabras del Padre. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Padre. Claro, hermanas, porque ambos conocen al Padre y nosotros lo creemos. Creemos que lo que vemos y oímos viene del Padre. Hermanitas, eh, acuérdense que ayer yo les comentaba, hermanitas, que el Padre es la fuente y el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, no viene solo, hermanitas. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, no vino solo el Espíritu Santo en nosotros, no entró en nosotros solo, sino que vino a nosotros con el Padre, porque el Padre es la fuente. El Padre es esos ríos de agua viva que está en nuestro interior, hermanitas. Así que cuando el Espíritu Santo viene a nosotras,
viene junto con el Padre, viene junto con la fuente y entra a nosotras. Porque saben que, hermanitas, también quiero decirles, hermanitas, que de la misma manera que nuestro espíritu nos conoce perfectamente, asimismo el Espíritu Santo conoce a Dios Padre. Lo conoce muy bien y ambos vienen a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra vida. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ya vieron, hermanitas? El Espíritu Santo escudriña, profundiza en el Padre, lo recorre. El Espíritu Santo conoce todo de Dios Padre. Acuérdense, hermanitas, el Espíritu Santo está en constante movimiento. Y donde donde se encuentre el Espíritu Santo, entonces ahí es donde expresará todo lo que ha visto y todo lo que ha oído del Padre. ¿Y cómo lo va a expresar, hermanitas? ¿Cómo va a expresar eso el Espíritu Santo? Pues lo va a expresar a través de nosotros, a través de nuestra boca, de lo que hablemos, a través de nuestras acciones, hermanas. El Espíritu Santo es nuestro ayudador también. Si Dios dice, sean santos, porque yo soy santo, bueno, pues el Espíritu Santo nos va a ayudar a caminar en santidad. Porque el Espíritu Santo conoce muy bien a Dios y sabe qué debemos hacer para agradar a Dios. El Espíritu Santo conoce a Dios Padre, hermanas. Ese es el tema de hoy. El Espíritu Santo conoce a Dios Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotras para que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad, al propósito de Dios. Porque acuérdense otra vez, acuérdense, el Espíritu Santo sabe lo que le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotras en esa parte, en ese punto. El Espíritu Santo quiere que le agrademos a Dios y Él nos ayuda, nos enseña, nos anima, nos consuela para que cuando nosotras estemos en ese momento de tristeza, en ese momento de debilidad, el Espíritu Santo nos recuerda, no, levántate, yo te ayudo, yo sé que le agrada a Dios Padre, yo te voy a ayudar,
Yo te voy a recordar. Te voy a recordar todas esas promesas que Dios te ha dicho, porque Él te las ha dicho, porque Él te lo ha prometido y Él la cumplirá. Así que, hermanitas, si el Espíritu Santo hemos recibido verdaderamente, somos bienaventuradas, hermanas. Somos dichosas, tenemos que tener ese gozo en nosotras, porque no hay persona humana quien pueda ayudarnos. No, hermanitas, habrá muchas personas que nos quieran endulzar el oído. Habrá personas quien quiera disfrazar palabras. No, hermanas, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos convence que debemos de seguir adelante. Nada que para atrás, para adelante, hermanas, en este camino estrecho, donde quizás habrá mucha tribulación, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos anima. Es bueno repetir estas palabras, hermanas. Acuérdense que Él es el consolador. Llega una tribulación, el Espíritu Santo es tu ayudador. No sabes qué hablar para predicar. El Espíritu Santo es el que te ayuda. Te sientes débil en la fe. El Espíritu Santo. Pídele. Bueno, no es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude. Pídele al Padre. Pídele al Padre que te dé más de su Santo Espíritu. Pídele al Padre, hermana. Porque a todo el que pida se le dará. A todo el que toca se le abrirá. Así que, hermana, vayamos al Padre. Padre, hoy amanecí sin saber qué orar a ti. Hoy amanecí sin saber qué predicar. Hoy amanecí quizás débil en mi fe. Hoy amanecí flaqueando. Ayúdame, Señor. Tú vives en mí. Sé que vives en mí porque tú eres la fuente. Tú eres la fuente de vida, esos ríos de agua viva que se mueven en mi interior. Tú eres, Señor. Por eso vengo a ti, no voy a nadie. Solamente tú hablarás a mi corazón. Solamente tu Santo Espíritu visitará mi espíritu. Ven, Señor. Tenemos que hablarle, hermanas, esa comunicación. Tenemos que reunirnos con Dios. Tenemos que ir a esa cita personal, hermanas, con nuestro Padre. ¿A quién más iremos, hermanitas? Si solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Bueno, hermanitas, pues eso es todo en este tema. Que Dios nos ayude, hermanitas. Que su Santo Espíritu nos anime. Y que todo lo haga en nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Que Dios las bendiga, hermanas.